te vamos a ayudar nosotros, si se complica algo y eres paciente para ir a hospital, y pues seguimos el protocolo que tú nos has guiado, ¿no? En casa y que hemos usado con nuestro propio personal. Y lo que te decía es que si nosotros nos drena la noche, la madrugada, nos despertamos a ver si los pacientes se están saturando, no saturan, ver los mensajes. No me imagino tu corazón y tu mente, Erika. Te lo decía antes de conectarnos, cómo te quiero, cómo te admiro, cómo ni siquiera me puedo imaginar cómo es tu vida y cómo es la de Alex, tu compañero de vida, que es mi amigo de 16 años, y, y cómo él lo vive, ¿no? Cómo él te ve y que saliste unos días a enfriarte y me dice Alex, no, es que Erika yo por eso ya no me quejo, ¿no? Porque antes él se quejaba, no, es que ella me dice, ya no me quejo, ya veo a mi mujer, ya no me quejo. Entonces, gracias por estar hoy y de verdad poder compartir tú que ves la vida, la muerte así en tus manos, ¿no? Nosotros la vemos al lado tuyo, pero no sabes cómo te admiro y sobre todo que tenemos mucho tiempo pudiendo transmitir, informar sobre esta autorregulación del cuerpo, ¿no? El COVID, la mitad del COVID es la mente, ¿no? Cómo la mente ayuda o no ayuda, o es toda la diferencia, ¿no? Esa parte epigenética, ¿no? Genética, el ambiente y nuestra mente. Entonces, tú eres la experta de esto y nos puedes... yo he adquirido mucha experiencia este año porque realmente el tema de hoy es post-COVID y es lo que nosotros vemos en un montón, ¿no? Vemos la paciente que ya salió, sus estudios laboratorios, o sea, hemos documentado, de hecho acabamos de enviar a publicar los resultados en las embarazadas después de COVID. Tenemos una base de datos muy, muy padre. Y pues bueno, sé que nos vas a compartir realmente información que nos sirva, que sí, que no. Y te agradezco que estés con nosotros y ya sabes que te adoro, te quiero y te admiro, siempre te he admirado, pero más que nunca. Gracias. Y, Aquí estamos. Y bueno, la doctora Patricia Restrepo, que en lo personal pues soy cliente, paciente de ella, porque en lo personal he utilizado sus recomendaciones, los caldos. De hecho le estaba diciendo hace poco que los utilicé como en una rehabilitación. Esta alimentación a base de caldos que yo siempre hablo mucho de lo que se llama caldo de hogar, ¿no? Esta parte que nos ayuda, que nos recuerda a la casa, ¿no? Los calditos, cómo de pequeños nos rehabilitábamos, cómo el amor y la nutrición hacía su magia, ¿no? Y nos hemos separado de eso todos. Y pues bueno, puedo, como decían los abuelos, no puedo constatar que el ambiente a través de lo que tú haces, Patricia, es increíble, es muy padre. Y así lo que tú haces, hay muchas cosas que están haciendo muchas personas increíbles y que no conocemos, y siento que esto nos acorta el tiempo de todo, y lo he visto en mis pacientes, ¿no? Como esta nutrición acorta el tiempo, el cansancio. La vez anterior daba la introducción de, pues que básicamente yo he visto en mis pacientes mucho tema mental, agotamiento, estrés, pérdida en el sueño, pérdida en los ciclos, pérdida en los ciclos sexuales, en la conexión, ¿no? Todo es forzado. Y es forzado antes del COVID. La mente preventiva es igual, y con el COVID es un colapso. Y creo que hoy tenemos una oportunidad muy, muy, muy padre de nuestros amigos, pacientes que están conectados, colegas, podemos darles información y que ellos lo lleven a las demás personas, porque no se está hablando mucho de la rehabilitación post-COVID. Estamos hablando sobre la enfermedad, porque claro, es la sobrevida. Lo que decías ahorita, Erika, estoy súper estresada con mis pacientes que están en casa, que no tienen hospital a donde ir, los que lo van a necesitar, y a lo mejor muchos dicen, no voy a ir al hospital, no, ayúdame a resolverlo desde mi casa. Y pues vimos este pico virulento, que es una realidad, y aparte los que se enferman de COVID es más agresivo, y entonces creo que es una oportunidad muy, muy padre que compartamos la experiencia que tenemos todos para, así como receta, ¿no? Mi idea antes de la plática
le dije a Erika y a Patricia, a la doctora Patricia, hay que darles la receta de lo que nosotros mismos hacemos con nosotros, con nuestros pacientes, de una forma muy simple, como si fuéramos adolescentes, ¿no? Dime 1, 2, 3, no me digas más, ¿no? Entonces, pues, en la introducción anterior hicimos una pues, introducción donde me sorprendió que llegaron preguntas por todas partes, por WhatsApp, por las redes, por Instagram. Y para empezar, además de esta introducción, de darles las gracias y gracias a nuestros amigos, personas que nos conocen, compañeros que se conectan el día de hoy, quería preguntarte, un gran porcentaje de pacientes, Patricia, nos preguntaron si, cómo ayudar al sistema inmune, porque hablamos mucho del sistema inmune, ¿no? Decimos, y las personas nos dicen, Jesús, ¿pero qué es el sistema inmune, no? ¿Y cómo le ayudamos? Nos gustaría que nos compartas desde lo que tú haces, desde la parte de autorregulación, el sistema inmune. ¿Qué les recomiendas tú a los pacientes de que están en COVID y post-COVID para el sistema inmunológico? ¿Qué cosas Pues, pueden hacer desde su hogar? sí, sencillo y práctico. Y creo que nuestro sistema inmune, de cierta manera, es nuestro patrimonio de salud, es lo que nos va a permitir nosotros poder enfrentar muy armónicamente el COVID y salir armónicamente del COVID. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para nosotros tener un sistema inmunológico lo suficientemente fuerte y lo suficientemente regulado para calmarse cuando es importante calmarse, que lo hagan. Entonces, lo que la ciencia nos está mostrando es que la mayor parte de esto está en nuestras manos, está en nuestras decisiones de todos los días. Entonces, sí es clave todo lo que nosotros hagamos día a día para así obtener esos resultados. Mayormente lo que estamos viendo que lo que más influye el sistema inmunológico son cosas bien sencillas. La alimentación, y en alimentación me refiero a todo lo que entra al cuerpo. Lo que entra por la boca, lo que entra por la nariz, lo que entra por los ojos, lo que entra por la cabeza, lo que entra por la piel. Entonces, cuidar todo aquello que entra en tu cuerpo. Entonces, vamos a empezar por cosas que, digamos, voy a dejar de último la comida. Vamos a empezar por las otras, tus pensamientos. Una persona con pensamientos optimistas tiene muchos menos riesgos de entrar en una crisis inmunológica y muchas más posibilidades de salir exitosamente. Entonces, empezar a practicar pensamientos optimistas. El con quién te rodeas, porque así como lo malo se contagia, lo bueno también. Entonces, contagiarte de cosas positivas, ponerte en círculos de optimismo y positivismo. Que eso es algo que generalmente no ponemos en la mira, pero si vemos los estudios, tienen tanto impacto como lo que nos comemos físicamente en la boca. Otro, como lo dijimos en la clase pasada, la vitamina S, el sueño es quizás el sueño no es un lujo, es una prioridad y un requisito para la vida. Es cuando el sistema inmunológico se autorregula, es cuando el sistema inmunológico se restablece, se calibra. Entonces, si tú no estás durmiendo bien, pon atención. Y dormir bien no quiere decir no quedarte con un fármaco, con un somnífero. Dormirte bien quiere decir respetar tu fisiología para tener un sueño fisiológicamente correcto. No, como les digo yo, con un bate, no es lo mismo. Entonces, haz lo que tengas que hacer para así dormir bien naturalmente. Trabaja con un profesional que te ayude en eso. Estas tres cosas son básicas. Lo otro, me voy ya a cosas más del aspecto del campo químico que impacta el cuerpo. Cosas como que para el sistema inmunológico hemos visto que estamos haciendo muchas cosas que no lo están lesionando. Y puntualmente me estoy yendo a las cosas que entran por la boca. Estamos viendo que hoy en día el ser humano consume más azúcar que nunca en la historia de la humanidad. Y me refiero no a azúcar que viene de un árbol como una manzana, me refiero a azúcar que viene en polvitos blancos altamente procesados. La manzana nos da vida. El polvito blanco que viene altamente procesado y sabe dulce nos quita vida y es más, disminuye tu capacidad de respuesta ante un virus por las próximas 6 horas después del consumo hasta un 50%. Entonces, una persona que coma dulce procesado, que le eche azúcar a su comida, va a tener mayores probabilidades de tener una crisis y va a tener mayor dificultad en salir después de la crisis. Entonces, cosas así de sencillas como evitar comer comidas con azúcar, comidas de fábrica, comidas procesadas, comidas... Acá hay 2 palabras que creo que todos debemos estar atentos en esta época. Comidas enriquecidas y comidas fortalecidas, porque con lo que la industria enriquece y con lo que la industria fortalece la comida,
La comida a ti te quita calidad de vida y te quita capacidad de respuesta inmunológica. Entonces, el que algo, una comida muy rentable, muy que perdure muchísimo en un anaquel, a ti te vuelve menos apto para enfrentar una crisis como la de hoy en día. Entonces, cuidar todas esas cosas. Y por último es que sí hacer. Que sí hacer entonces es dormir muy bien, ¿verdad? Cuidar todas estas otras cosas que hablamos que eran alimentos y que sí comer solamente comida de verdad que viene de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Todas las cosas que vengan de un árbol, todas las cosas que vengan de un arbusto, todas las cosas que vengan de los suelos, los calditos digestivos. Creo que soy amante y tú y yo, Jesús, pues hemos probado y lo antiguamente nuestros antepasados, que ¿qué cultura ancestral no tiene la cultura del caldito? La cultura del caldito de la abuelita que levanta un muerto, que cuando estás enfermo es como que el cuerpo te lo pide y porque no tienes mucha hambre, pero te hidrata, te da minerales de los suelos, si vienen de suelos correctos, los ingredientes con los que fueron hechos, te da esta parte de la información genética, este código del mRNA, que se comunica con tu genética para entonces darle al cuerpo las señales de sanación, desinflamación, antioxidación, autofagia, que a la larga la comida es mucho más que energía. La comida es un señalizador genético para decirle a tu cuerpo qué hacer. Entonces, sí comer frutas, verduras, guisos hechos con comida de verdad, calditos de hueso, calditos digestivos, muchas hierbas. Y creo que si nosotros nos limitamos en esa parte en la comida, creo que es clave. Ahora, en cuanto a suplementos, creo que es bien importante que sí los incluyamos en esta época donde vemos pues que las personas que tienen ciertos déficits en ciertos nutrientes son muchos más probables a tener crisis con este reto. Por ejemplo, las personas que están en déficit de vitamina D, se aumenta drásticamente su riesgo de uno, de ser hospitalizadas, dos, de ser internadas a la unidad de cuidados intensivos y tres, de no salir con mucho éxito después del COVID. Entonces, chequea dónde están tus niveles de vitamina D. Si no están óptimos, trabaja para optimizarlos. Y creo que una de las cosas que estamos viendo acá es que no hay ningún suplemento que reemplace. Entonces, el sol y la buena alimentación no la reemplaza un suplemento de vitamina D. Pero en este momento nos estamos dando cuenta que muchas personas sí les va a tocar suplementar mientras también se exponen al sol y también comen muy bien. Entonces, esa es una. Y las otras que estamos viendo que han sido bastante, digamos, nombradas en estos momentos que se han visto, que tenemos mejor éxito, es con el zinc. Es un buen momento para comer comida orgánica que venga de suelos ricos en zinc y también quizás para suplementar. Comidas muy altas en zinc son los ostiones, las ostras, ciertos mariscos. Y selenio. Selenio es un mineral que nuestros suelos están bastante calientes y se vio muy claro en China cómo las personas que venían de zonas con poco selenio en los suelos, pues tenían hasta 300 y 500 veces más riesgos de entrar en crisis. Entonces, si es necesario, suplementa, si no, come orgánico si puedes, es una muy buena estrategia. Los calditos tienen bastante de estos nutrientes y comida de verdad, nada la reemplaza. Súper. Y Patricia, por ejemplo, si mi mamá estuviese conectada, te diría, dime 5 cosas. Dime 5 cosas que recomiendas para el sistema inmunológico, dímelas de una forma muy, muy concreta. Déjame decirte que eso que dices es muy interesante porque pues yo soy de Sonora y estuve un año viviendo con los Sedis, con una de las 3 grupos étnicos muy bellos en cuanto a su cultura, tradición y la parte medicinal. Son muy progresivos en la parte de la autorregulación. Y entonces, en efecto, ellos trataban todo de una forma de autorregulación, ¿no? Y entonces, mente, hacían ceremonias de sanación, la familia era un pilar muy fuerte y usaban mucho los caldos. Entonces, cuando yo llegué ahí, hacen algo que se llama gallina pinta y es maíz, frijol y hueso. Y entonces, bueno, y tiene otros ingredientes, pero yo le decía, bueno, esto lo hace mi mamá, ¿no?
Y ellos me decían, no, 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 Ah, este hueso no es congelado y el maíz. Yo decía, no, pues es que sí lo hace mi mamá también, mi mamá es de aquí. No, no, pero es que no es igual. Y le decía yo, bueno, pues, y claro que siempre había el ingrediente del desierto, ¿no? Que le decía, bueno, eso no, no. Pero era muy interesante. Entonces me decían ellos, bueno, ya estás listo para hacer medicina como nosotros. Pero era muy padre porque esta parte de nutrición todos lo sabemos, cuando comemos algo que nos hace bien, que no nos inflama, que no tiene que ver con esta parte que hoy le llamamos los venenos blancos, que es el trigo que ya cambió el gluten, ¿no? Que es diferente a como era antes, es transgénico, antes no era así. El azúcar, consumimos más carbohidratos que nunca, acuérdate cómo comíamos de chicos, ¿no? Empezaban apenas esta parte de golosinas, ¿no? Yo cuando veo a mis hijos, que los tengo medio controlados en mi mente, digo, wow, esto sí no me tocó jamás, ¿no? Es increíble. Y luego los lácteos son diferentes, completamente distintos. Hasta antes, ¿no? Hervías leche y se hacía la nata y de la nata hacías un taco, o sea, era increíble. Entonces, eso es lo que a veces los pacientes no entienden, es que no es un tema contra los lácteos, es que lo que come el ganado, la leche es polvo que la hacen duplicar en 1000%, es algo completamente distinto y en ciertos momentos esto genera mucha acidez, porque a veces los pacientes dicen, pero ¿qué traes el tema con la acidez? Pues es que es cierto, ¿no? Los antibióticos, el hospital genera mucha acidez, de hecho lo sentimos en el hospital cuando empezamos en Vitel, les dábamos tabletitas de bicarbonato como pasta de dientes, porque era lo único que quitaba la acidez, ¿no? Entonces, justo lo que tú dices es una parte de autorregulación sumamente importante, entonces coincido contigo. Dinos 5 puntos para el sistema inmune que todo al final redunde en eso. mira, buenísimo. Las dos vitaminas S, el sueño y el sol, clave para el sistema inmunológico. Los calditos de hueso, ojalá de hecho con huesos salvajes o 100% de pastoreo, o los calditos digestivos. Estas son básicas. Evitar todas estas cosas, estos polvitos blancos industriales que se reduce a lo que dijiste, la harina de trigo, el azúcar, lo procesado, lo enriquecido, fortalecido. Y yo diría que es moverte e ideal al aire libre, porque ahí obtienes varios temas que todo esto se reduce a cómo fortalece tu sistema inmunológico. Es porque interactúa directamente con tu microbiota, que es donde nosotros es el organel nuevo que hemos descubierto este siglo, de ser pues la clave para todo. Entonces, todo lo tenemos que mirar con esa lupa y yo creo que estos 5 pasos van a ayudar a que tu microbiota trabaje mucho mejor para ti y por ende tú tener un mucho mejor sistema inmunológico. Gracias, Patricia, muchas gracias. Erika, tengo muchísimas preguntas para ti. Te voy a preguntar así como en nuestros exámenes que hacemos de medicina, ¿no? Pregunta, respuesta Ok, y ojalá nos puedas dar información que sirve y Patri también. Me ok. preguntan, ¿qué estudios serían los básicos después del COVID para detectar secuelas? Pedimos siempre marcadores proinflamatorios, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva, dímero D, ferritina, pruebas de función hepática completas, TGO, TGP, GGT, principalmente, y un examen general de orina. Siempre lo pido. El examen general de orina no está usualmente, pero hemos visto que hay proteinuria durante el COVID. Entonces, siempre tenemos que revisar esto. Básicamente es lo que les pediría que se hicieran unos 20 días después de que determinaron de tener síntomas. Erika, me ha sorprendido la cantidad de pacientes porque en el check-up que hacemos normal y al inicio llegaban los pacientes y nos decían, oye, vengo a mi check-up y me hice los estudios. La cantidad de pacientes con elevación de enzimas hepáticas, pancreáticas, o sea, amilasa, las transaminasas de hígado y la creatinina del riñón, sorprendente porque incluso en pacientes que no tuvieron problema respiratorio, porque la mayoría de estos pacientes yo he visto cuando tienen realmente que desaturan, pero no me había tocado, bueno, lo empecé a ver, que ellos llegaban con sus enzimas elevadas, incluso muchos pacientes tenían los 3 grupos de enzimas elevados. Es algo increíble que yo creo que todos los pacientes que tienen COVID se deben de medir anticuerpos para ver si los hicieron o no, porque hemos visto que de las personas que se enferman, la mitad no los hacen.
y se vuelven a enfermar ¿no? Y el cuadro clínico es más Ujú. agresivo. Y dos, siento que al mes de que pasaron los síntomas deben de ser justo los estudios que dices, porque ahí podemos intervenir y evitar secuelas a largo plazo. Y nos Correcto. preguntan cómo saber, eso nos preguntan mucho, cómo saber si tuve daño en los pulmones después del COVID, si no hice radiografía de tórax. Siempre van las pacientes que, ¿no? que clínicamente las encontramos bien, las auscultamos sin estertores, saturan bien, y siempre nos preguntan, ¿me hago la radiografía o la tomografía para ver cómo están mis pulmones? ¿Cuál es tu postura, Erika? Yo creo que más que hacer una imagen, hay que hacer un estudio de función, porque en la radiografía o en la tomografía solamente ves imágenes, pero yo les comento, tú lo has visto, o sea, nuestro cuerpo humano es tan increíble que aunque tenga 3 alvéolos, ellos intentan como compensar lo que no hicieron todos los demás o los que no están haciendo todos los demás. Entonces puede ser que en la imagen yo no veo una imagen muy fea, pero a lo mejor una espirometría que me habla más de la función pulmonar residual, esa creo que es más importante que incluso una tomografía. Entonces, y hay siempre un desfasamiento entre la imagen radiológica y la clínica del paciente. Nosotros hemos tenido pacientes que salen con unos pulmones horribles y van saturando perfecto, sin requerir oxígeno suplementario. Pero las espirometrías sí son diferentes. Los patrones sí me hablan de proceso inflamatorio de pequeña vía. Entonces yo les recomendaría que más que hacer imágenes de radiografías de control o tomografías, que hay que tomar en cuenta la radiación de estos estudios. No son estudios complementarios para hacer diagnóstico y tratamiento, pero siempre hay que tomar en cuenta, ahora que estamos hablando de estas cosas, de cuidarnos también la carga de radiación. Cuando se tiene que hacer, pues se tiene que hacer. Pero si no es absolutamente indispensable porque no vas a cambiar el diagnóstico ni el tratamiento, lo mejor es limitarlo un poco, y yo creo que nos va a dar más información en espirometría al mes y medio de que tuvieron la enfermedad, más que una tomografía. No sé qué opinen ustedes. Sí, Erika, también nos preguntan si, por ejemplo, nos preguntan mucho de la espirometría. Espirometría o tomografía. Yo en la consulta les digo que sí, o sea, espirometría, y al haber alteración, tomografía en pacientes que tuvieron patología pulmonar, porque la mayoría que nos preguntan no tuvieron desaturación, no tuvieron sintomatología pulmonar, solamente un poco de fiebre, agotamiento, pero no tuvieron patología pulmonar. Entonces, yo coincido en que los pacientes que sí tuvieron patología pulmonar, sí hacer el estudio de espirometría. Técnicamente también nos preguntaron, ¿qué es la espirometría y cómo la hacemos? La espirometría es un estudio donde soplas a través de una máquina y esa te va a decir cómo está funcionando la salida de oxígeno, de aire de tu cuerpo, cómo funciona esto. Y esto lo que mide son las presiones tanto de la vía aérea más chiquitita, conforme va, el árbol bronquial es árbol, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces es un tronco, ramitas y alvéolos, que son las hojitas. Entonces, todo este estudio nos ayuda para medir las presiones que hay desde las hojitas hasta la parte interna del tronco. Y esto a nosotros los clínicos nos da mucha información para saber si hay un tema de función del pulmón. Entonces, generalmente la pedimos sin reto, porque el reto es darles un medicamento para que se dilate el bronquio. Eso lo hacemos en pacientes que tienen ya diagnóstico previo de una enfermedad pulmonar específica de pulmón previamente por tabaquismo y estas cosas, pero pacientes que no tienen este antecedente, la espirometría simple es más que suficiente. Ok, y me preguntan que si en dónde la pueden hacer, Erika. Pues hay varios, prácticamente todos los laboratorios de gabinete tienen espirometría. No es un estudio, no lo conocemos mucho porque lo pedimos poco, pero es un estudio muy al alcance de casi todos los laboratorios en general. Sí, o sea, concluimos patología pulmonar en COVID. Posteriormente, encontré un trabajo que recomendaban que fuera después de 6 u 8 semanas de que aparece la enfermedad para que sea real. Y si la espirometría tiene alguna alteración, estaría muy bien hacer tomografía. La tomografía, correcto, así es. Y me preguntan sobre la aspirina Protec. Si tomarla o no tomarla y cuánto tiempo después de COVID. Ahí nos vamos a meter en camisa de 11 varas. No sé, hay indicaciones diferentes. Esto no es un cartabón.
Los pacientes sí hacen enfermedad de coagulación, pero lo que yo les explico, todo el tiempo nuestro organismo está como manejando un coche. Coagulas, anticoagulas. No todo el tiempo te metes un coche y aceleras todo el tiempo. Entonces, esta enfermedad en particular, si no vigilamos el anticoagulante y no la aspirina con un médico tratante o con alguien que esté al pendiente de cómo va el dímero D, darle continuidad, irlo disminuyendo, hacerle laboratorios de control, podemos irnos del otro lado, no evitar la trombosis y tener un sangrado. Entonces, creo que automedicarse en cuestiones de anticoagulante o antiagregantes plaquetarios, en particular ahorita, no es las pacientes que tienen trombofilas primarias que tú tienes un montón. Estas pacientes requieren como una medición específica del dímero D y valorar cuánto tiempo después vamos a seguir con el anticoagulante y posteriormente, dependiendo cómo quede, dependiendo de la patología primaria, valorar si se queda o no con algún otro antiagregante plaquetario. Pero no es un tema de cartabón. Esto no es para todos. Yo de acuerdo contigo, Erika, y nosotros en la clínica lo que hemos hecho en pacientes que tuvieron patología pulmonar, que tienen antecedentes de insuficiencia venosa en extremidades, infartos, embolias en familias, en base a algo que encontró el doctor Felipe, que es el asesor ahí del COVID, a través tuyo, les dejamos 6 semanas, ¿no? 6 semanas la aspirina y yo creo que esa es una, o sea, la conclusión es no de rutina, sí en patología pulmonar, antecedentes cardiovasculares. Y Patricia... Pero vigilado. Sí, sí, sí. Sí, o vigilado sea, por su médico. Sí, o sea, después del COVID, idealmente cuando aparecen los síntomas a las 6 semanas, hacer química, biometría, coagulación, y si hay esos antecedentes y estamos dentro de los rangos, podemos usar como preventivo 6 semanas. Exacto. Si no tuviste patología pulmonar o no tienes esos factores de riesgo, no hay una razón para utilizarla, ¿no? Correcto, y, así es. Patricia, ABCD de suplementos para después de COVID. Buenísimo. Mira, ABCD de suplementos. Lo primero es, revisar dónde están tus niveles de vitamina D o H25, que esa se puede medir en cualquier laboratorio de sangre. Y según eso, suplementar lo que sea necesario para que llegue. Lo que se está viendo es que se quieren niveles más o menos de 45, 80. Entonces, trabaja con el médico con el que trabajes, tu médico de asesor de cabecera, para llegar a esos niveles. Entonces, la primera sería la vitamina D. Y esta no reemplaza el sol lo necesitas. Segundo, sí se está viendo que unas buenas dosis de gelatina, colágeno, ¿qué quiere decir eso? Los calditos de hueso. Eso los de KIT. Entonces, para prevención, estamos usando los caldos blancos, que son los caldos base. Tenemos dos tipos de caldos blancos, bueno, varios tipos de caldos blancos, pero los dos básicos que estamos usando son los que tienen elementos de tierra. En todas las medicinas antiguas se consideraban los elementos primarios como los elementos que dan vida. Se desconectó, nos desconectamos. De huesos de animales de tierra, y tenemos los dos, se sugieren, y eso es la vitamina de gelatina, perdón, la vitamina de gelatina, que está llena de nutrientes para el sistema inmunológico, o los puedes hacer tú. Y número 3, entonces número 1, vitamina D, número 2, la gelatina, el colágeno y los huesos, número 3, vitamina C, que pues se ha usado hace mucho tiempo para ayudar a regular el sistema inmunológico. Es un gran elemento para muchas de las ramas distintas de nuestro sistema inmunológico, y ojalá uno de buena calidad, y usar mínimo 1000 miligramos al día. Hay personas que necesitan más dosis según el nivel de oxidación que tengan. Esa sería la tercera. Número 4 sería el zinc, que se está viendo que ha sido clave para la recuperación óptima de este reto y de este virus. Patricia, dinos las dosis que utilizas. Ok, entonces, en vitamina D, generalmente lo que hacemos es que nos vamos según el nivel que tenga la persona. Entonces, las personas, pues entre menos sol tengan o según su genética, puede tener más bajos los niveles. Entonces, en esas personas nos vamos a 5.000 unidades, 6.000 unidades todos los días. Ojo, para absorberla bien necesita ser con comida.
Y para personas que la tengan, no necesiten mayor dosis, puede ser 2.000 unidades en el día. Entonces, según tus niveles, puede ser entre 2.000 a 5.000, 6.000 unidades. Y siempre tomarla con comida para así optimizar la absorción. Ese es en cuanto a la vitamina D. Número 2, la gelatina, el colágeno, todos estos nutrientes de los huesos. Lo que yo haría es que me tomaría 2 tazas de caldos al día. Y esto sobre todo para la prevención y para la salida, la etapa post, para restaurar este sistema inmunológico. Ahora, durante la época de crisis, si estás enfrentando esta o muchas otras infecciones, generalmente el apetito disminuye y puede ser una muy buena estrategia de mantener el cuerpo hidratado y bien nutrido sin gastar recursos digestivos. Entonces, en esos casos hay personas, como lo hacían nuestros antepasados, que esos días que estás enfermo lo que tomas es caldito de la abuelita, literalmente. Entonces, en esos días puede ser más alta la dosis y lo general es que comes menos cantidad de lo otro. Vitamina C puede ser, según tu peso, puede ser entre 500 y 5.000 miligramos al día. Obviamente, si te vas a dosis más altas, va a tener un efecto laxante. Entonces, quieres llegar hasta que no tengas efecto laxante. Una dosis muy típica de prevención puede ser entre 1.000 y 2.000 miligramos al día. Y en zinc, generalmente en zinc lo que se está viendo es que, y como interactúa con otros minerales del cuerpo, no te quieres ir más alto. Entonces, generalmente unos 30 microgramos al día, unos 15 microgramos al día, puede ser una muy buena dosis para muchos de nosotros. Excelente, Pati. Y, por ejemplo, en tu caso, Patricia, tus pacientes que van a rehabilitación contigo post-COVID, siempre preguntan cuánto tiempo necesito pasar para empezar a hacer actividades físicas, gimnasio, cardio, porque es muy frecuente que las personas digan, necesito ejercicio para activarme y para ayudar al sistema inmune, etcétera. Nosotros encontramos con Felipe un trabajo que era así como la paradoja del ejercicio, donde a veces cuando el cuerpo está estresado y hacemos ejercicio en ese momento, en algunos pacientes lo podemos estresar más y quizás se sienten peor y quizás no están listos y quizás primero deberíamos de empezar, que es la otra pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Qué ejercicios hacemos para los pulmones, para rehabilitar? Porque entendemos que el pulmón está estresado, ¿no? Entonces, siento que, o sea, en lo que nosotros estudiamos, todo esto es nuevo, ¿no? O sea, las recomendaciones les vamos aprendiendo de los mismos pacientes, de cómo van evolucionando, las publicaciones que hay basados en publicaciones científicas en otras patologías, pero en esto realmente lo que decimos hoy puede cambiar después o puede que no, claro, no para todos es lo que aportamos, pero mi sentido en lo que yo he observado, aprendido, por ejemplo, también mucho de Erika, de lo que nos platica de la evolución de los pacientes, lo que he visto en nuestros pacientes, es que quizás de inicio el ejercicio, aunque muchos me dicen, es que ya empecé y me cansé, y todos nos dicen lo mismo, ¿no? Sentí que me moría, empecé poco, siento que a lo mejor estamos estresando el cuerpo un poquito antes de tiempo, en lugar de rehabilitar el pulmón, la mente, porque la mente queda en una fase de mucho alerta, ¿no? Y eso genera problemas con la pareja, con la familia, con uno mismo. Entonces, y los pacientes nos dicen, ¿no? Con el COVID se me han activado muchas cosas que traía desde chica, ¿no? O sea, como todos, ¿no? Entonces, tú que coincides en que el ejercicio hay que ser prudentes con ello, para ti, Patricia, y ¿qué les sugieres para rehabilitar físicamente o ejercicio de los pulmones? Totalmente. Mira, yo creo que, y acá me regreso un poquito al pasado, a esta parte, como lo hacían nuestros ancestros, en donde no miraban la enfermedad, sino que miraban al enfermo. Y creo que aquí es bien importante tener eso en cuenta. Es ver a la persona. No todos estamos en el mismo nivel. El patrimonio con el que cada quien cuenta es único. Y entonces, esté donde esté la persona, hacer lo que sí se pueda, no lo que no se pueda. Y creo que esto es bien importante, respetar el nivel. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús, de no exceder esta carga de estrés, porque no se trata de seguir estresando y estresando el cuerpo. Si la persona puede hacer 1 minuto, está maravilloso. Si puede hacer 10, grandioso. Lo que pueda hacer, y se trata es un pasito para la recuperación y ponerlo siempre en el contexto.
Si la persona le cuesta trabajo pararse de la cama, creo que no estamos poniendo en contexto el hacer ejercicio. Ahora, una persona que ya se pueda parar, que ya no tenga ese nivel de fatiga, que ya esté lista, es muy distinto. Entonces creo que es importante mirar a la persona y mirar en qué punto está cada quien. Y sí, ser cuidadosos de no sobreestresar, porque no queremos pues que se nos devuelva el tiro por la culata, porque no se trata de añadir más estrés oxidativo al organismo y de retar más ese eje primario. Ir y todo cuenta, para bien o para mal. Así sea 1 minuto de algo, perfecto. 10 minutos, perfecto. Ahora, en cuanto a qué ejercicios pueden ser óptimos, siempre y cuando la persona ya esté lista para iniciar, creo que cualquier tipo de actividad que sea idealmente al aire, porque al estar al aire libre tenemos varios mecanismos que nos apoyan a ese eje hipotalámico pituitario adrenal. Entonces, creo que con la modernidad hemos pensado que hacer ejercicio en una caminadora es lo óptimo, lleno de cables eléctricos, llenos de luz artificial, en cuartos cerrados, pues tu eje hipotalámico pituitario adrenal ya tiene en esa caminadora eléctrica unos retos que tú no estás percibiendo. Que entonces no tienes todos tus recursos a tu favor versus a cuando lo haces afuera en la naturaleza. Entonces creo que tratar de poner el ejercicio en un lugar, en un contexto en donde podamos maximizar sus efectos. No es lo mismo hacerlo encerrado en una máquina eléctrica que afuera al aire libre, exponiéndote al sol, al viento y a esa brisa fresca. Entonces, cualquier cosa que exponga a la persona a esas otras señales de vida de la naturaleza y hacer algo que sí involucre algún movimiento cardiovascular. Puede ser así de sencillo como caminar o hacer yoga en un jardín, en un parque, en un pasto. Sí, coincido. Entonces coincides en que a lo mejor el ejercicio tenemos que empezarlo gradual, más al aire libre, pero sobre todo primero el pulmonar, ¿no? Que el pulmonar esté bien, porque si no estresamos más al cuerpo, lo forzamos y a lo mejor pues no hay, o sea, no hay necesidad de eso porque es paradójico, ¿no? Podemos incrementar otras enfermedades. Tú, Eric, en específico, ¿qué ejercicio les das pulmonares a los pacientes? ¿O no les das ningún ejercicio y les dices, mira, solamente nosotros usamos mucho el espirómetro, las bolitas, ¿no? Que después de las cirugías, eso me encanta porque yo en lo personal lo he hecho y me ha funcionado muy bien, porque pues los ejercicios respiratorios disparan dopamina, serotonina, te sientes menos apachurrado, te hacen que el intestino se inflame menos, porque pues, 90% de la serotonina es en el intestino, entonces comes, te distiendes menos, baja el riesgo de coágulos en las piernas, los pulmones. O sea, a mí me gustan mucho los ejercicios respiratorios y como es lo que sabemos hacer después de la cirugía, les digo, mira, vas a comprarte este plastiquito que vale 300 pesos, lo de las bolitas, lo vas a hacer los ejercicios. Tú, no quiere decir que, o sea, de ese ejercicio, ¿no? Pero ¿tú les recomiendas algo específico o es cada paciente lo dejas a libre evolución? Para empezar, los ejercicios ventilatorios sí los iniciamos, yo en lo particular lo inicio ya cuando el paciente está empezando a sentirse mejor y por lo menos no tiene tanto ya problema de que empieza a mejorar la saturación. Puede no bajar una saturación severa que requiere oxígeno, pero si su bajar siempre es 96, 97, de repente baja 91, se mantiene ahí y conforme avanzan los días ya va subiendo nuevamente, es ahí donde inició el inspirómetro incentivo. Creo que pues yo les digo las dos cosas, ¿no? Inspire profundo, meta aire, es parte de la yoga, del tai chi, saber cómo respirar profundo, exhalar también profundo es muy importante. Y complementando un poquito, vemos pacientes, no laboratorios, y vemos pacientes, no estudios, ¿no? Entonces creo que cada paciente, dependiendo cómo se vaya sintiendo, es como estimularlo a qué tipo de ejercicio puede ir haciendo. Pero los ejercicios ventilatorios creo que son súper importantes para que puedan ir recuperando su calidad de vida, no se sientan tan agotados, respiran mejor, se sienten más lúcidos, ¿no? Creo que nos ayuda mucho, incluso antes de que los empieces a dar de alta. Es como la última semana, es como empezamos a hacer los ejercicios ventilatorios. Yo generalmente se los dejo una vez cada 10 repeticiones cada hora mientras estén despiertos. No les corto el ciclo del sueño. Si tu cuerpo te dijo vete a dormir, escúchalo.
Si tu cuerpo te dice levántate y camina, hazlo. Si te dice quédate en tu camita a descansar, también hay que saber escuchar nuestro cuerpo. A veces es tan sabio él que te va diciendo cómo irte redireccionando. Y a veces nos metemos mucho en ese sentido, ¿no? En querer como bloquear estas señales de redirección, y creo que eso no nos ayuda al paciente, no le ayuda al paciente. Eso es lo que hago. Erika, los ejercicios respiratorios son increíbles. O sea, yo los hice después de un quiste que me quité en tiroides y mi vesícula, ¿no? Porque me hacían mucho enojar en mi casa. Y es increíble cómo te sientes después. Sientes como si hubieses hecho 10 kilómetros de ejercicio, ¿no? Entonces ahí entiendes que hay muchos tipos de ejercicio, pero cómo tu mente se rehabilita, el pulmón, cómo te sientes bien, lleno de energía, etcétera. Coincido contigo que yo creo que hay que rehabilitar el pulmón cuando se afecta y cuando no, hacer ejercicio normal. Nos preguntan de los calambres. Los calambres es algo que es muy curioso porque pasa lo mismo con las embarazadas y con los adultos, que esa respuesta inflamatoria hace que en las noches, cuando baja el cortisol, el COVID es diferente porque no es en las noches, te da todo el día. El cuerpo cuando estás dormido genera mucho magnetismo y más cuando duermes con alguien. Entonces, eso genera magnetismo. Cuando baja el cortisol, sale el magnesio de la célula y cuando te estiras, viene el calambre, ¿no? Y el calambre del COVID, a diferencia del habitual, el que es por la edad o el embarazo, es que da mucho en el vientre, en las piernas, que eso nos preguntaron varias veces. Y nosotros lo resolvemos en un 90% como en las embarazadas y en las personas de gran edad, con magnesio en las noches. Tú nos puedes recomendar algunos alimentos, pero el colocar jabón, la grasa quita el magnetismo, los barras de jabón sote de las abuelas, ¿no? Mi abuela decía, ¿quién me quitó las barras? Porque le daban los calambres, no sabía que se los habían quitado. Entonces esto genera negativización del magnetismo, más el magnesio hace que mantengamos buenos niveles, que no salga del espacio intracelular al extracelular y cuando nos estiramos, que no haya ese calambre. Lo que he visto en el COVID, a diferencia de todos los demás, que curiosamente nos preguntaron, es que dan calambres realmente en el vientre, en la espalda, o sea, dan calambres generalizados, no solamente en las piernas. Entonces, ¿tú tienes, Pati, alguna recomendación específica para los calambres, receta de casa diferente de lo que te estamos platicando? Totalmente, y me encantan esas recetas de las abuelitas porque generalmente las recetas de las abuelitas ayudan apoyando el resto del cuerpo. Entonces, no se trata solo del calambre, se trata de en qué cuerpo está el calambre, porque el calambre te está dando información también del cuerpo y lo que quieres es ayudar a todo el cuerpo. Entonces, cuando hay un calambre, lo que estás viendo es ese desbalance de minerales y el balancear los minerales. Entonces, hay dos temas. Uno son los minerales en sí y dos, el por qué se están desbalanceando. Esto que hablabas tú ahorita, Jesús, de la autorregulación, que está maravilloso. Entonces podemos sí dar más minerales y a la vez atender el por qué el cuerpo no está autorregulando correctamente. Que ahí es donde yo veo el potencial grandísimo. Obviamente si es por un tema transitorio, pasajero, porque el cuerpo está retado por un tema infeccioso, pues es muy puntual y recuperarlo bien. Entonces sí creo especialmente si estás pasando por este reto del COVID, es el tratar de comer comida orgánica, porque la comida que viene de suelos orgánicos es más rica en minerales, incluyendo el magnesio. Sí tomarte sus calditos de hueso, porque son llenos de minerales y de los aminoácidos que ayudan a que los minerales funcionen más efectivamente, y asegurarte de incluir muchísimas cosas verdes, como por ejemplo cosas como el brócoli, cosas como las variedades de lechuga que van a ayudar a que fijes mucho mejor esos minerales, de esos suelos muy ricos. Y la otra cosa, en cuanto a líquidos, los calditos de hueso, y lo otro es agua de coco. El agua de coco era el suero, por definición en las épocas pasadas, hasta en las batallas, en los campos, o sea, hacían intravenoso, o sea, se lo daban a los soldados del coco a la avena. Entonces, no se te olviden, son cosas bastante sencillas que te van a ayudar a pasar esa etapa mucho mejor. Sí, y también, Patricia, fíjate que nos preguntaron mucho nosotros en la clínica, incluso
todo esto ha sido un aprendizaje, ¿no? Hemos ido aprendiendo, haciendo cosas, luego los hemos dejado. Incluso cuando todo esto empezó, nos reunimos con Erika y le decíamos, Erika, pues mira, leímos esto, encontramos este artículo, los chinos, los europeos, y a veces ella me decía, pues no, es que esto no. Yo decía, bueno, pero a lo mejor en nuestra mente está bien, ¿no? Porque está publicado. Entonces hemos ido aprendiendo, ¿no? Y algo que desde el inicio vimos es que un reporte muy padre fue de la quercetina, que lo hicieron en vivo y después en humanos, sobre este antiviral natural que viene del eneldo. Bueno, debe de venir de muchas plantas, pero básicamente del eneldo, que se usa mucho en Rusia. Y entonces nosotros desde el inicio empezamos a tomar quercetina, y siento que a pesar de que estuvimos muy expuestos todo este tiempo, nos funcionó mucho porque lo que yo noté con la quercetina, que se toma como tratamiento una capsulita cada 8 horas, lo tomábamos una tableta diaria como prevención. Lo que yo noté es que yo soy muy bueno para dormir, pero dormía súper bien. Entonces, una vez me lo tomé en las noches y dormí como antihistamínico, ¿no? Pero nos preguntan sobre la quercetina, y entonces en la clínica empezamos a usar, pues, zinc, quercetina. Encontramos un trabajo de los del Politécnico, que trabajamos con ellos, hacemos cosas con ellos como esas preparaciones para la inflamación hepática, que son de herbolaria, que son producidas en la universidad, y empezamos pues a aprender cómo estaban utilizando ellos su prevención para COVID, tratamientos de COVID, y fuimos allí aprendiendo y adecuándonos, porque pues realmente estábamos preocupados por si nos enfermábamos, estar bien, que la cantidad de virus fuera menor, que se reprodujera menos. Y entonces la quercetina es algo que nosotros en la clínica hemos utilizado, y creo que es una muy buena estrategia en la prevención, como un suplemento natural, que disminuye un poco esa respuesta inflamatoria que genera el virus, ¿no? Entonces, coincides con eso, ¿verdad? 100%. Mira, la quercetina es un fitonutriente que me encanta, que está presente en muchísimas de las frutas y las verduras y las cáscaras que tenemos hoy en día. Y hay mucha documentación científica hoy en día de la quercetina, que no tenemos mucha documentación científica en la mayoría de los fitonutrientes que tenemos. Hoy en día hay la Fundación de Rockefeller tiene un proyecto que se llama la tabla periódica de la comida. Qué maravilla que ya estemos mirando en eso y que ya le estemos invirtiendo a eso, porque resulta que la comida tiene más de 25,000 nutrientes medicinales que no los conocemos, que no los hemos aprovechado. Intuitivamente los aprovechamos en el pasado, y ya hoy en día ya cada vez estamos teniendo más. La quercetina es uno de los pocos fitonutrientes de los cuales sí tenemos información, y aparentemente uno de los mecanismos de acción de por qué es tan medicinal la quercetina para el sistema inmunológico es porque ayuda activamente a la síntesis de la membrana del recubrimiento digestivo. Entonces ayuda a que no haya esa permeabilidad digestiva, la cual nos destruye el sistema inmunológico, que es uno de los temas hoy en día creados por la mala alimentación. Si tú tienes una permeabilidad digestiva, vas a tener mucha más agresión en tu sistema inmunológico, va a ser un sistema inmunológico mucho más inflamado, con menos capacidades de autorregulación. La quercetina ayuda activamente a sellar esas funciones, esos espacios entre las membranas, y te mantiene cubierto ese sistema digestivo, y por ende, pues hay mucho mejor balance microbiótico y mucha mejor capacidad inmunológica. Entonces es maravilloso, coincido contigo, la puedes suplementar y la podemos comer. O sea, estamos llenos y rodeados de frutas y verduras altísimas en quercetina, o sea, cosas como la manzana, obviamente debe ser una manzana orgánica, no puede ser una manzana llena de químicos porque entonces está contrarrestando la quercetina. Los cítricos son maravillosos para esto. Estamos, creo que en temporada en esta parte del mundo de cítricos. Las cebollas son una joya para nuestro sistema inmunológico y para muchas otras cosas más. El brócoli, vuelvo y lo repito, las bayas. Entonces estamos llenos de ellos y lo podemos suplementar también. Sí, Patricia, y nos preguntan sobre el caroteno rojo, que también hay documentación de que disminuye mucho la respuesta inflamatoria, y nos preguntan si tú lo
lo indicas, cómo lo indicas y qué opinas de él. Sí, mira, precisamente yo puntualmente no lo uso aislado. Sí es uno de estos carotenos que tiene el pigmento rojo, naranjoso, amarilloso, que son estos betacarotenos, que también están presentes en la comida. Entonces, las zanahorias, por ejemplo, es un ejemplo. Tenemos muchísimas, y toda la familia de las zanahorias y todas las calabazas, toda esta comida que tiene pues una gran afinidad también por nuestro sistema inmunológico, como lo miraban nuestros ancestros. Creo que una manera muy fácil de nosotros empezar a incluir más de estos tipos de fitonutrientes es añadiéndole color a nuestra alimentación. Entre más color tenga tu plato, más fuerza te va a dar la naturaleza a ti. Los pigmentos, estos colores, es un resultado de la luz ultravioleta, violeta, azul, que recibe estas verduras y del sol. Entonces es una manera como el sol interactúa con la tierra, que es una manera muy ancestral de ver la salud del cuerpo humano, más hace mucho sentido. Y hoy en día podemos ver, beta-caroteno, el caroteno rojo, estos distintos tipos de pigmentos, más lo que es una transferencia de electrones a tu círculo de Krebs, a tu cadena metabólica. Entonces es una manera de darle vida al cuerpo. Y creo que de esto lo más importante es incluir mucha variedad de colores en tu alimentación, de colores de verdad, no de los colorantes, que es muy distinto. Gracias, Patricia. Erika, otra cosa muy interesante es que, bueno, no es interesante, pero es que estamos aprendiendo, ¿no? De esto. Las personas, por ejemplo, en la clínica que hemos tenido con COVID, o sea, lo que yo sí te puedo decir es que la cantidad de disminución de progesterona en la segunda fase del mes, o las pacientes que están con terapia de reemplazo o que no estaban con terapia de reemplazo y que de repente empezaron a tener bochornos, calor, sudor, como estrés del hipotálamo, ¿no? Que es el que controla sueño, inmunidad, defensa, energía, metabolismo, emociones, que conecta la mente con el instinto y con quien somos, se ve realmente bien afectado y no sé cuánto tiempo vaya a durar, pero yo les digo, pues mira, yo he visto que normalmente tardan a veces hasta un año, ¿no? Entonces, incluso al principio me decías, Jesús, es que alucinan, o sea, los pacientes no los podemos quitar la sedación, quitar el tubo, porque es tanta la alucinación que los tenemos que dormir. Entonces ya no es un tema médico, sino es cómo el cerebro se empieza a comportar. Pero lo que sí hemos visto en esa fase post-COVID, en pacientes que fueron medio asintomáticas, yo le digo asintomáticas a las que no perdieron el olfato, ¿no? Porque el que no perdió el olfato realmente es como mi parámetro para decir, ¿perdiste el olfato? No, me dice no, entonces sí eres asintomático, ¿no? Porque lo que vimos en la clínica, a lo mejor no es así, pero lo que vimos es que la mayoría de las personas que sí desarrollaron anticuerpos formaron, o sea, todas las que se han hecho estudios con anticuerpos y salen positivos tuvieron pérdida del olfato. Las pacientes que no tuvieron pérdida del olfato, eso no está publicado, pero es lo que nosotros hemos observado entre los doctores, decimos, hasta lo tenemos así, ¿perdiste olfato? No, los que no pierden olfato. Claro, el que desarrolla patología pulmonar, ya sabes que ¿no? 90% desarrolló anticuerpos, no sabemos cuántos, pero el que no tuvo esa pérdida de olfato, tienen la mitad, no desarrollan anticuerpos. Pero lo que yo he observado es eso. De hecho, nos preguntaron, oye, mi mamá no huele después de tantos meses, ¿no? Y he visto mucha sintomatología de osteocondrio, ¿no? Dolor torácico, dolor, punzadas, y la gente se asusta mucho. Y nosotros también, porque sabemos que cuánta gente no se ha muerto después de COVID por el corazón, ¿no? Y que seguramente minimizaban bueno, es que estás estresada, por eso ¿no? Se inflama la unión entre la costilla y el cartílago y esas punzadas o presiones normal, y es la ansiedad. Y no era así, o sea, sí es gente que se infartó y todo. ¿Nos puedes platicar un poquito de tu experiencia en la sintomatología torácica y la sintomatología del olfato después del COVID? Pues de la sintomatología del olfato, la verdad es que es una pregunta muy interesante. Poco sabemos realmente porque algunos pacientes, un porcentaje es más frecuente en mujeres que en hombres que pierden el olfato. Cerca del
60% de las mujeres llegan a perder el olfato y los hombres solamente el 35-40%. Entonces es una relación importante. Y también a las mujeres la sobrevida les va mejor que a los hombres. Al parecer ahí hay un tema de estrógenos, ¿no? Que nos protegen para que no tengamos tan mal pronóstico con la enfermedad y no desarrollemos tantas las enfermedades, la enfermedad complicada, ¿no? En ese sentido. Pero en cuanto al olfato, no hay como palabra de honor cuando lo recuperan, sinceramente. Hay pacientes que pueden estar recuperando el olfato a los tercer, cuarto día que lo perdieron y hay otros que se avientan hasta medio año sin volver a percibir bien el olor. Hay una teoría de que el virus sí da una lesión a nivel del núcleo que se encarga del olfato, pero no hay nada demostrado ni hay nada puesto. Lo que yo he revisado en algunas publicaciones es que, como otra cosa, rehabilitas también el sistema olfatorio. Entonces, si el paciente ya está bien post-COVID, con poca respuesta proinflamatoria, como hacer pequeños ejercicios de estimular, obviamente con olores agradables, poco a poquito ir como reeducando el olfato, ¿no? Y lo mismo el gusto. Tengo pacientes que me dicen, es que me puse una botella de cloro. No hagas eso, ¿no? O sea, no es con cosas como muy complejas y tampoco que te vayan a hacer daño. Cosas que te vayan, el café en la mañana, un poquito de la canela, el desayuno, ¿no? La flor, estas cosas, irlo poco a poquito junto con el gusto, porque siempre están unidos. Mucho de lo que comemos lo relacionamos al alimento con lo que nos huele la comida. Por eso cuando perdemos el olfato no tenemos sabor, ¿no? En la comida, está relacionado ahí. Eso es en cuanto al olfato. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Respecto a... Los pacientes tienen mucha sintomatología. del dolor. Ajá. Del dolor. Yo siempre les digo que lo importante es primero descartar una causa orgánica y después nos vamos a la emocional. Entonces, generalmente creo que nunca tenemos que pasar por alto un dolor precordial o ninguna otra sintomatología en un paciente que acaba de pasar por coronavirus. Hay características muy significativas, un dolor que te despierta en la noche, que te quita por completo el ciclo sueño-vigilia, siempre es un dolor que hay que ponerle atención. Un dolor que se acompaña de náusea, vómito, diaforesis, siempre hay que ponerle atención. La diaforesis siempre es un llamado de alarma en rojo, así de algo muy mal está pasando aquí. Entonces creo que si llegan a tener estas molestias, un dolor que te despierta con diaforesis, el sudor frío, a eso le llamamos nosotros, entonces sí tenemos que hablar con el doctor y que nos revise y que no hay que pasarlo desapercibido. No hay que pensar que es una crisis de ansiedad ni es una crisis de angustia. Siempre hay que descartar lo orgánico y después irnos a la parte emocional, que también es súper importante, pero en ese momento no te va a poner en peligro la vida, ¿no? Entonces creo que es importante no menospreciarlo. Siempre hay que revisarlo. Erika, no sé si has observado, ya nos queda poco tiempo, pero la inflamación intestinal es impresionante. Es impresionante cómo se inflaman, distienden y dicen es que me duele mi panza y duelen en sitios distintos. Están inflamados y dicen es que siento que tengo algo más. O sea, realmente sí es importante porque aparte el intestino pues produce el 90% de la serotonina y cuando se inflama pues nos genera disforia, es que nos da a los hombres y a las mujeres estrés, ansiedad, enojo, nos reímos y luego nos ponemos en modo avión, o sea, nos da, nuestro encanto natural está en peligro, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo y veo y veo y veo y las revisamos con los ultrasonidos y es impresionante la inflamación que les queda. Es Corona, sí. Y entonces quería preguntarte a ti, a Patricia, ¿has observado eso también? Y tú, Patricia, ¿qué estrategia has hecho para la inflamación intestinal que se genera el post-COVID? Que yo he visto que dura y dura y dura. Me adelanta Pati porque yo creo que ella tiene más información que nosotros. Sí, parece que son dos mecanismos por los cuales tenemos tanta distensión. Uno es el vascular, la microcirculación del intestino también se ve comprometida por esta enfermedad. Y dos, hay una lesión también de la microbiota a nivel del todo el tracto digestivo. Entonces creo que aquí lo importante es entre los medicamentos que están dando a pasto en la calle, ivermectina, que ya vimos que no tiene un factor adecuado ni indicativo, que eso altera mucho la microbiota,
antibióticos que también alteran mucho la microbiota. Y luego cuando tenemos que llegar a utilizar el esteroide, pues el esteroide en pacientes graves con coronavirus hospitalarios también altera la microbiota. Entonces creo que la enfermedad per se, más todo lo que estamos haciendo para intentar resolver la situación, creo que es lo que está lastimando mucho este mecanismo que es tan importante. Y seguramente lo que yo manejo con los pacientes es volver a comer sano, quitar las grasas, quitar las harinas, los lácteos, todo. Yo le tenía una pregunta, Pati, porque lo del magnesio y el selenio, tengo pacientes que van y yo siempre les recomiendo que en esta fase de la enfermedad y sobre todo en la recuperación no coman nada crudo. O sea, que sí intenten como, no sobrecocido, pero como al dente, para que tengan los nutrimentos necesarios, pero no me expongo a que puedan consumir algo que les pueda hacer daño posteriormente. Entonces he tenido pacientes que de repente comen ostiones crudos y ahí te encargo, agarran un cólera con el previo. Entonces eso les digo, no, por favor, pero tú creo que nos puedes dar más información al respecto. Eso es lo que yo hago. Qué buen punto, Erika. Sabes que cuando hay una microbiota comprometida, cuando hay una disbiosis o hay desventajas en el balance microbiótico que la persona tiene, tenemos que ser muy cautelosos en qué alimentos crudos entramos. Tienes toda la razón y es un buen punto para que tengamos como precaución. ¿Qué se está viendo? Y como les contaba el otro día, en este último estudio que salió esta semana en Inglaterra, de que la severidad de los síntomas y el COVID a largo plazo, el cuánto tiempo dura, está directamente relacionado con este balance microbiótico de cada persona. Entonces hay una gran asociación entre la disbiosis intestinal y la resolución de la enfermedad. Por ende, tenemos que mirar otra vez, es mirar a la persona, no es mirar la enfermedad. Y yo creo que siempre que nos vamos pro y hacia, tenemos muchos mejores resultados que si simplemente peleamos contra algo. Entonces, creo que es pro construir salud, pro construir un buen patrimonio microbiótico de la persona, ya que eso nos aumenta exponencialmente las probabilidades de una resolución exitosa. Ahora, ¿a qué nos vamos? Esta inflamación que tú decías, Jesús, creo que estoy de acuerdo contigo, Erika, hay un tema circulatorio importante y hay otro tema microbiótico importante. Entonces, lo que sabemos es que la circulación también está relacionada a la microbiota, entonces tenemos un círculo vicioso, que empieza primero, que viene primero, el huevo o la gallina. Pues el que sea no importa porque todo va a estar relacionado con cómo manejas tu cuerpo. Y acá es donde la alimentación es quizás el arma número uno que nosotros tenemos para optimizar esto, las dos cosas. Entonces me voy a la importancia de todo lo que dijimos al principio de la comida y cuando nos vamos a ver a una restauración de esta disbiosis microbiótica intestinal, acá entra clave dos cosas. Una es la variedad en la alimentación. Hoy en día la mayoría de las personas se alimentan de 5 alimentos, cuando antes nos alimentábamos, nuestros ancestros, ¿saben qué variedad tenían de alimentos al año? Más de 800. Hoy en día una persona se alimenta de pan, queso o lácteo, de trigo, lácteo, maíz, azúcar y quizás uno más ahí lo mezclas. De ahí viene casi que el 80% de lo que nos alimentamos hoy en día. Entonces, para nosotros construir ese patrimonio microbiótico necesitamos muchísima más variedad. Yo a mis pacientes les recomiendo mínimo 20 distintas verduras a la semana cuando necesitas hacer una intervención microbiótica. No hay manera que salgas de eso. Por eso los caldos digestivos que sacamos en kit, cada uno tiene mínimo 18. Que no los vamos a poner a digerir, pero tienen los fitonutrientes de esos 18 con los huesos. Entonces, y sí, tener mucha precaución con consumir cosas crudas, especialmente pescados crudos o cualquier tipo de carne cruda, porque va a ser, si estás vulnerable para empezar, pues no te metas algo donde te puedes poner en mayor riesgo. Entonces, hazlo cocido, hazlo en sopitas, hazlos en guisos, asados. Y creo que considerar tomar distintas cepas de probióticos puede ser otro paso a tomar acción que te puede ayudar. Consumir comidas fermentadas, que es una excelente manera de enriquecer esa microbiota también. Y, ojo, no hay balance microbiótico que se logre en un cuerpo deshidratado. La hidratación es clave para todos, que eso es un factor que yo creo que es tan lógico y tan sencillo que se nos olvida a la mayoría de nosotros. Entonces, creo que la hidratación es un punto muy importante para cualquier tipo de persona que está en recuperación. Y es agua, calditos, agua de coco, cosas bien sencillas. Patricia, específicamente, que aparte de la comida, ¿das alguna suplementación de pre o probióticos
específicamente cuáles utilizas. Oye, y déjame decirte que muchas de mis pacientes, y yo también, yo soy tu paciente, hemos hecho la utilización de los, o sea, es que hablamos de caldos y las pacientes no saben a qué se refieren, pero por ejemplo, mis glóbulos blancos estaban bajos y yo hice 3 días de caldos, de los que tú has patentado, ¿no? Y realmente es increíble porque sientes, no te quedas con hambre, sientes que es una comida completa y realmente yo los he utilizado. Y nos puedes solamente concluir qué son, cómo son y cómo los pueden, les voy a dar tu Instagram, Claro. pero realmente es algo muy padre, es medicina que sirve, ¿no? Es alimentación que sirve y de verdad te felicito porque yo los he utilizado y sí es increíble cómo te sientes, cómo te desinflamas, cómo duermes mejor, sientes la acidez del cuerpo distinta, estás menos reactivo. Porque pues sí, si el intestino se nos inflama, nos ponemos reactivos, ¿no? Y siempre las pacientes dicen, es que siento que él no me entiende, ¿no? Y es una forma de decir, no me siento como yo soy, ¿no? Totalmente. Mira, esto es medicina antigua combinada con la ciencia que estamos conociendo hoy en día. Entonces, esta sabiduría ancestral que nos dejaron nuestros antepasados, que es literalmente cómo nos ayudamos entre especies a coexistir y a evolucionar. Entonces, los caldos, estos calditos digestivos de kit, son caldos hechos 100% con huesos de salvajes o de pastoreo, ya sea de tierra para introducir los elementos de la tierra o de aire para introducir los elementos de aire que le dan al cuerpo estas señales de vida, estos aminoácidos para sellar las paredes digestivas y poder tener un buen hábitat para nuestra microbiota. A la misma vez los combinamos con raíces, cáscaras, especies y hierbas para maximizar el efecto medicinal en nosotros. Entonces, yo también, como tú, Jesús, los hago. Los hemos utilizado mucho para pacientes con temas digestivos, en donde vive el 80% de nuestra microbiota. Los utilizamos para temas de inmunes, o sea, en el primer síntoma intensificamos como prevención en esta época, los hemos utilizado con muchas personas, un caldito al día. Ya en una etapa donde la persona tiene síntomas, utilizamos hasta 3 calditos al día. Las personas generalmente cuando están combatiendo una infección viral o cualquier tipo de infección, el apetito disminuye drásticamente, casi en todo tipo de especie. Esto es un fenómeno que se observa y es muy lógico, es un mecanismo protectivo del organismo para reservar recursos para poder combatir la infección. Entonces, lo que nosotros hacemos es que recomendamos estos calditos en esa fase intensiva como la fuente número 1 de alimentación esos días, ya que no te va a requerir recursos digestivos y vas a mantener el cuerpo nutrido de apoyo para el sistema inmunológico y el sistema inflamatorio. Y también los estamos utilizando en la etapa post para recuperar. Y lo que se está viendo, como decía Erika, son todas estas crisis inflamatorias y coagulación que están muy ligadas con exceso de oxidación en el cuerpo. Entonces estamos en la etapa pre, usamos más los blancos, en la etapa durante de la infección activa estamos utilizando una variedad de los distintos tipos de caldos porque tenemos caldos con colores para maximizar ciertos refuerzos al cuerpo, y en la etapa post estamos utilizando más los que nos ayudan a apoyar las cascadas inflamatorias y la parte oxidativa apoyando el hígado. Entonces, son una maravilla, realmente apoyan mucho la regeneración del cuerpo y le dan al cuerpo esa materia prima básica pues, que reconoce nuestra microbiota y nuestra genética. Patricia, Erika, muchísimas gracias. Me gustaría si nos pudieran dar sus conclusiones para cuidados post-COVID. Tengo que salir a quirófano, pero ojalá nos puedan concluir. Voy a enviar los datos de ustedes para que las puedan conectar. Y muchas gracias por darnos información. Viene una fase muy difícil de COVID, aunque estemos con la vacunación. Y creo que ustedes son oro puro en esta fase. Y muchas gracias. Si nos puedes concluir, Patricia, y si nos puedes concluir, Erika, los cuidados post-COVID. Y muchas gracias. Gracias a todos. Lo vamos a grabar y lo vamos a compartir. Buenísimo. Gracias a ti, Jesús. Gracias, Erika. Y creo que como conclusión es
Tenemos en nuestras manos un poder único. Cada quien decide qué entra a su cuerpo y esto, siendo principalmente la comida la herramienta número 1 para fortalecer nuestras defensas, fortalecer nuestra microbiota, pues es algo que podemos utilizar todos los días para hacerlo. Entonces, en esta etapa más que nunca es todavía más importante darle prioridad a esas decisiones. De mi parte, de medicina interna, creo que lo importante es que sí tengan vigilancia por un médico, ver los marcadores proinflamatorios posterior a la enfermedad, revisar si tenemos o no tenemos algún antecedente o alguna lesión pulmonar residual, los pacientes que tuvieron coronavirus grave o severo, ir manejando los síntomas posteriores, que tiene mucho que ver con esta parte, ¿no? De reconexión, de comer bien, de bajar el estado proinflamatorio. La verdad es que lo que nos está metiendo en problemas es la inflamación que se genera con el virus y mucho viene de lo que comemos, de lo que no comemos. Yo le digo a los pacientes, yo no he visto nunca un árbol con Coca-Cola. O sea, el árbol tiene manzanas, ni veo un río con jarabes de azúcar, ¿verdad? Trae agua. Entonces, como creo que esa parte del coronavirus nos está enseñando como a reencontrarnos otra vez. Ha bajado muchos paradigmas en medicina, ¿no? Que creo que también es como volver a lo básico, ¿no? Como dirían los gringos, back to the basics. Entonces creo que eso es lo importante. Esa sería mi conclusión. Totalmente, que es cierto lo que dices, Erika. Yo creo que también acordarnos de que la mayor parte de la gente que encuentra este virus se recupera. Entonces, el ver cómo sí se puede, y eso está en nuestras manos. Linda noche, creo que ya el doctor Luján salió corriendo. Yo creo que sí. Pues bueno, les mandamos un abrazo. Chao, Erika, mil gracias. Estamos al pendiente. Gracias. Chao. Bye. Bye. Gracias, gracias.